de Jesús y solamente son 7. Ya hubo la predicación de yo soy el pan de vida, yo soy también la luz del mundo. Los que conocen el texto de la Biblia del Evangelio de Juan y que conocen esta línea de yo soy Lial, seguro tendría que tocar hoy yo soy la puerta. Pero tenemos que hacer énfasis no solamente en estos pasajes que son importantes de los yo soy, sino que hay contextos que también tienen implicaciones de esta verdad de los yo soy de Jesús. Muy importante. En este texto que nosotros acabamos de leer, hay un yo soy que no está metaforeado, digamos, que no hay una metáfora que le acompañe como los 7 tan famosos y tan hermosos yo soy. Este yo soy que tenemos en el texto bíblico está en el versículo 58. Si usted puede ver su Biblia, ya nuestro hermano Memo lo leyó completo, pero si usted puede revisar ahí en el versículo 58 al final, dice el texto completo: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, bajo este principio, tenemos que hacer entonces un puente importante para que podamos nosotros dirigirnos justo a la esencia del concepto yo soy. Hemos hablado mucho del asunto, hemos hablado de que el Señor se causa a sí mismo. Hay un atributo que no es comunicable, un atributo incomunicable, que es la aceidad. Y cuando hablamos de aceidad, estamos hablando de la autoexistencia de Dios. Este tipo de doctrinas son importantes. De hecho, algunos teólogos han dicho que el atributo no comunicable más importante de Dios no necesariamente sería la soberanía, sino es la aceidad. Incluso la infinitud es también muy importante, pero la aceidad, porque la aceidad de Dios nos habla acerca de que es autoexistente. Y cuando decimos autoexistente, es que a Dios no lo crea nadie, es causado por sí mismo. Él no tiene un principio histórico, Él no tiene un momento que inicia. Y como no tiene un momento que inicia, no se puede resetear porque no hay un punto en donde se pueda empezar de nuevo. Él es eterno. Y la aceidad de Dios implica entonces esta autoexistencia. Cuando hablamos de los yo soy al principio, y vale la pena retomar un poco este contexto, hablamos acerca de que el Señor Jesucristo está diciendo de una manera muy clara que es Dios. No solamente por las frases completas, pero por la sola expresión de yo soy, porque Él toma esta expresión yo soy del Antiguo Testamento cuando Moisés tiene este encuentro con Dios y Dios le dice, dile a Faraón que yo soy, te manda. Así que está tomando el nombre de Dios, es decir, el autoexistente, el que se causa a sí mismo, pues el eterno, el atemporal yo soy, dice Jesús. Y lo ha repetido y lo va a repetir a lo largo del Evangelio de Juan, que lo registra Juan, desde luego va a estar a lo largo de toda su vida ministerial de Cristo. Es muy importante, muy importante. Nosotros tenemos aquí en el versículo 58 otra vez esta expresión de yo soy. No es distinta a las demás. El único asunto aquí es que este yo soy va a ser una puntual, ¿no? Va a ser muy puntual en mencionar su aceidad, su atemporalidad, su eternidad. Cuando hablamos de esto, estamos hablando entonces de que Él se va a atribuir a sí mismo características que cualquier fariseo de la época, cualquier judío de la época de Jesús diría, solo le tienen que corresponder a Dios, pues a Jehová. No hay un solo ser humano que pueda atribuirse semejantes aceleraciones. Como un mortal, quizá estaría en la mente del fariseo, como un mortal puede atribuirse semejantes expresiones. Por eso los judíos y los fariseos se enojaban tanto con Jesús, porque tomaba el papel de Dios. Era un asunto bastante reprochable, ¿no es cierto? Porque ¿cómo es que un mortal? Claro, la cosmovisión del judío, del fariseo, era una cosmovisión fuera del reino, una cosmovisión
fuera de la esencia de la enseñanza bíblica en el Nuevo Testamento, era que no estaba el Mesías presente con ellos, y si no hay Mesías presente, entonces no hay esta posibilidad. Aún y con esto, ellos tenían la idea de un Mesías que tenía que nacer de alguna persona como un ser creado y temporal, un libertador del tiempo de los romanos en donde vivió la época de Jesús. Pero Jesús entonces tiene que dar matices importantes al respecto de su propia identidad, pero no solamente su propia identidad temporal de ese momento, pero su propia identidad atemporal, eterna, pues, esta de autoexistente. Así que entonces el Señor está en medio de un asunto un poco complejo en este texto. Vamos a analizarlo y vamos a tratar de entender en este texto algunas cosas que son importantes para robustecer nuestra fe y para alabar a nuestro Señor, que es muy importante que llevemos esta palabra a nuestra propia vida. Un tema que es importante, algo para poner este fundamento en esta meditación, en la meditación de esta tarde, es que nosotros cuando estudiamos el Nuevo Testamento tenemos que tener necesariamente, hermanos, un conocimiento del Antiguo Testamento. Es difícil poder entender conceptos del Nuevo Testamento sin tener una teología bíblica del Antiguo Testamento correcta. Es decir, no se puede hacer. Al principio de las predicaciones hablaba yo del concepto de la metanarrativa y hablaba yo de que desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos hay una historia lineal y llamamos la doctrina del pacto, y que cada acontecimiento que va sucediendo van sucediendo para concatenarse uno con otro y complementarse, pero no contrastarse, para llegar al punto culminante, inicial e históricamente hablando, de la redención en Jesús, y que va a tener su continuación hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, que la historia de la humanidad no se ha cerrado, ejemplo de estos que seguimos aquí. Pero la interpretación de esto tiene que ver con un entendimiento, no solamente de quién es Cristo, pero un entendimiento de qué se dijo en el pasado de Cristo y cómo se prefiguró Cristo en el pasado. Muy importante. Hablábamos la semana pasada de los tipos y antitipos. Muy importante poder distinguir a Cristo en el Antiguo Testamento, y para ello es importante que conozcamos el Antiguo Testamento. Particularmente para esta sección, nosotros debemos de conocer la historia de Abraham, muy importante. Ahora, ¿esto es porque me gustaría que ustedes la conocieran? No, está mencionada en el texto. Parece ser que Juan, siendo un exégeta maravilloso, siendo un intérprete maravilloso, registra este evento. Pero nosotros no solamente vemos a Juan, sino que vemos a Jesús como el mayor exégeta, pues como el mayor interpretador del texto del Antiguo Testamento, que nos lo interpreta y nos lo digiere y nos lo entrega. No solo esto, sino que él interpreta y se acomoda a la interpretación. Ninguno de nosotros pudiese decir, miren, Moisés dijo esto, Abraham dijo aquel, y de lo que habló Abraham, del que habló soy yo. Ninguno podemos hacer este asunto. Nadie. Esto solamente lo puede hacer Cristo. Asunto que enardece, por cierto, a los judíos, a los fariseos particularmente. ¿Qué estaba sucediendo en este momento? El Señor Jesús es bastante directo en cuanto a los apelativos con la gente que le increpa. Ustedes saben que los fariseos, los judíos, están buscando cómo matar a Jesús. Están poniéndole, como diríamos nosotros coloquialmente, le están queriendo poner un cuadro, ¿no? Esto es algo que solamente nosotros podemos entender, ¿no es cierto? En otros países no. Pero nosotros entendemos que los fariseos querían ponerle un cuadro. A ver en dónde tropieza, a ver en dónde se equivoca, a ver qué blasfemia dice. Y son tan atrevidos aquellos que incluso blasfeman en contra de Jesucristo. Pero Jesús, sabiendo esto y entendiendo que lo quieren matar, tiene apelaciones hacia ellos muy fuertes. Les dice a ellos, por ejemplo, que su padre es el diablo, los judíos, a los que están provocándole constantemente. Lo tenemos en el versículo 44 de este mismo texto, y tenemos ahí un diálogo interesante entre los judíos y Jesús. Les dice Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este personaje, les dice a los judíos, es su padre.
este es su padre. Qué manera tan fuerte de referirse, qué insulto para los judíos, sobre todo que se creían muy religiosos. Era un asunto de gran importancia. Pero están increpando al Señor, pues no está respondiendo el Señor como una respuesta carnal. El asunto me dices, te digo, ¿no? Y me enojé y entonces te voy a insultar mejor. De ninguna manera, Él está haciendo aseveraciones teológicas y verdades absolutas. Pero en torno a este asunto, parece ser que a los judíos no les gusta, y ellos sí responden de la misma manera, ¿no es cierto? Así como a que a cada reacción corresponde una reacción igual, con la misma intensidad, pero en sentido contrario, la ley de Newton, y responden, ¿no?, de la misma manera. De esta manera responden. Miren nada más en el versículo 48 que ya hemos leído, cómo hay una réplica de los judíos hacia Jesús. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? ¡Qué atrevimiento! Ahora, ¿quién sabe qué es peor? Si ser samaritano o que tiene demonio. Porque usted se acuerda que el asunto es que los judíos no se llevaban con los samaritanos, ¿no es cierto? Había un pleito eterno ahí entre ambos grupos, ¿no? Había pleitos de verdad, de muerte, ¿no? Y ellos tienen que dar apelaciones hacia Jesús y les dicen los judíos a Jesús, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano. Ellos saben que no es samaritano, lo saben perfectamente bien. El Señor ha vivido, ha estado ahí, conocen a Jesús y su historia. Pero ellos entonces llegan con este asunto diciéndole que es samaritano y que tiene demonio. Jesús con toda tranquilidad dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Y contesta con toda esta claridad. Pero hay una parte importante que levanta, ¿no?, la ira de los judíos que están con Jesús. Versículo 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Esto puede ser algo trivial, así inicialmente en esta mención del texto. Pero se enojaron los judíos. Porque el Señor Jesús les está diciendo que no verá la muerte el que guarda su palabra. Está erigiéndose como Dios. Pero más, los judíos tienen como un personaje importante en su propio concepto, ¿no?, a los profetas y a su padre Abraham. Si ni a Abraham se le ocurrió, ¿cómo se te va a ocurrir a ti? También estás implicando que Abraham te escuchó y que no murió. Sin embargo, Abraham murió. Cuando el Señor Jesús les está diciendo, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte, te responden los judíos, ahora conocemos que tienes demonio. Aquí te agarramos. Ahora sí sabemos que tienes demonio. Y le dicen, Abraham murió, y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? Tú eres mayor que Abraham, tú eres mayor que los profetas. Hay una manera de llamar la atención al Señor Jesús diciendo, no puedes erigirte por encima de nuestros próceres, por encima de nuestros líderes, por encima de nuestros patriarcas, por encima de nuestros profetas. No lo puedes hacer. Ya comprobamos que tienes demonio. Ya lo comprobamos. ¿Eres tú acaso mayor?, le dicen al Señor. Y miren que el Señor Jesús, de una manera verdaderamente maravillosa, hace una interpretación donde Él es el centro de la interpretación respecto de sí mismo cuando habla de Abraham. Y aquí es donde vamos a poner el énfasis de la mayoría de este sermón. Verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Déjeme decirle que este versículo
tiene un contenido teológico de gran importancia. Este versículo es importante porque puede ser de tropiezo o puede ser una luz maravillosa que alumbra un conocimiento hacia la divinidad de Jesús. Lo que está diciendo Jesús es que está hablando de alguien que vivió muchos años antes que él, en un momento temporal. Un hombre que tan temporal fue que vivió solamente 175 años. Solamente. Más adelante aquellos le van a decir, tú ni 50 tienes. Pero está hablando de Abraham. Están refiriéndose a Abraham. Cuidadito y me toquen a Abraham. Y el Señor está diciendo, Abraham, vuestro padre físico, vuestro padre en la carne, ellos no habían distinguido de que ellos tenían a Abraham como un líder de estirpe, un líder de línea, de linaje, pero no estaban pensando en Abraham como alguien que tuviera una autoridad espiritual para con ellos. No estaban pensando en que Abraham tenía un reflejo de Cristo en lo que le prometió el Señor con respecto de su hijo que iba a nacer. Ellos no habían interpretado toda la historia de Abraham en el contexto de Jesús. No, lo tenían como un líder nacional, lo tenían como un líder, un personaje importante en su historia, de un linaje importante, y presumían, nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre, somos de esta estirpe, somos de esta línea. Es importante, sí es importante, pero Jesús va a llamar su atención al respecto. Ustedes, si estuvieran enfrente de Abraham, Abraham descalificaría su actitud, porque Abraham me previó, porque Abraham me entendió, porque Abraham me vio y me reconoció. Y no solamente esto, sino se gozó. Se gozó. Esto a los ojos naturales, a la vista de cualquier persona, de cualquier mortal como aquellos judíos, desde luego que no entra en la lógica del mundo, no entra en la lógica del hombre natural. Ni siquiera en la nuestra entra este concepto. ¿Cómo es que Jesús, ¿no? O cómo es que Abraham vio a Jesús? Si Jesús nació muchos años después que Abraham, ¿cómo? No encaja en la lógica del hombre. No encaja pues en la mente limitada del hombre. Porque lo que está diciendo Jesucristo es, vuestro padre Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo podemos interpretar este asunto? ¿Cómo es que Abraham vio el día que Jesús vendría? ¿Cómo lo vio? ¿Qué vio? Y además de qué vio, ¿cómo lo vio? Bueno, lo que hizo Abraham es tener una prefiguración a partir de una promesa de lo que Dios le había dicho. Ahora nos vamos a ir con calma con esto. Hace algunos meses atrás hablaba yo del contenido de la fe, y nosotros sabemos que Abraham es considerado el padre de la fe. No podemos disasociar, ¿no?, a Abraham con la fe. Casi son sinónimos, ¿no es cierto? Casi pudiésemos decir la fe, Abraham. Abraham, padre de la fe. Cuando hablamos de la fe, nosotros hace algunos meses hablábamos acerca del contenido de la fe en octubre del año pasado, cuando hablábamos del tema de la Reforma Protestante. Y lo voy a repetir solamente para fines de entender cómo es que Abraham había visto a Jesús. Cuando hablamos de la fe, desde el punto de vista bíblico, hablamos de tres asuntos o de tres cosas importantes que tienen como contenido la fe. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan, pero son notitia, que es la noticia, ascensus, que es la razón, y fiducia, que es la confianza. Son tres conceptos, sí, latinos por supuesto, pero por otro lado que tienen o que determinan el contenido de la fe. En nuestra doctrina, en la doctrina que tenemos, debemos entender el contenido de la fe. Notitia, ascensus, fiducia. Cuando hablamos de notitia o noticia, estamos hablando de que se le da una información a la persona. Algo se le dice. ¿Qué noticia recibió Abraham? Cuando Abraham tuvo este encuentro con Dios, estuvo muy notificado de parte de Dios porque Dios hablaba con él. Sal de tu tierra y de tu parentela, por ejemplo. Pero una noticia importante que enaltece la fe de Abraham
es que el Señor le dijo, oye, te he escogido para que seas padre de muchedumbres de gentes. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí recibió una noticia. Lo que pudo haber hecho Abraham es decir, bueno, tengo la noticia. Pero más, la implicación que de ti saldrán todas las naciones de la tierra, se ponía o se enaltecía cuando se daba cuenta él que es un hombre viejo y que su mujer también y que además es estéril. Para ser padre de muchedumbre de gente tendría que empezar por lo menos con uno, y ninguno tenía. Pero recibió la noticia. Esta noticia es importante. Esta noticia la recibe Abraham y cree en esta noticia. Esta es la noticia. Pero el otro concepto de la fe es el ascensus, que es la razón. El ascensus, o la razón, es cuando la persona que recibe la noticia dice, tiene razón. Yo creo que es verdad. Porque nosotros podemos recibir una noticia, ¿no es cierto? Y decir, qué bueno, gracias, ¿no? Pero no creo que tengas la razón. No te doy la razón. En el contenido de la fe, la noticia viene acompañada del ascensus. Recibo la noticia y doy razón a la noticia. Digo, es verdad. Y me genera una expectativa. Ciertamente. Y Abraham, cuando se encontró con este asunto, ¿no? Le creyó a Dios. ¿Sabe qué significa esto? Le dio la razón a Dios. No necesita Dios que le dé la razón, ¿no? Él no necesita, oye, ¿estás de acuerdo conmigo? Él no necesita esto, porque inescrutables son sus caminos. Pero Abraham le dio la razón, tiene razón, le creyó a Dios. Eso es parte del contenido de la fe. Pero el más importante, el que no puede faltar en esta triada de contenido de la fe, es la fiducia. La noticia, vas a ser padre de muchedumbre de gente, vas a tener un hijo. El ascensus da razón, tiene razón Dios. La fiducia significa confío plenamente en que eso se cumplirá sí o sí. No hay manera que no se cumpla, porque si no aplicamos la fiducia a la fe y solamente nos quedamos con la noticia y con la razón, diríamos, ya tengo la noticia, le doy la razón, ahora a ver si se cumple, ahora a ver si es cierto. Y lo que hizo Abraham fue recibir la noticia, darle la razón y además poner plena certeza que no podía pasar absolutamente nada que estorbara lo que Dios le había dicho. El autor de Hebreos de una manera maravillosa lo resume en el capítulo 11 cuando habla acerca de la fe de aquellos, no héroes, pero testigos de la fe. Cuando habla a ellos, les dice en el capítulo 11 de Hebreos, versos 17 al 19, lo siguiente. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué pasó? Dios le había dicho que en Isaac tendría descendencia. Ustedes conocen la historia. Iba hacia el sacrificio. Dios parece que se contradice con Abraham y le dice, ahora entrégame a tu hijo. Y van a la montaña. ¿Saben qué pasó? Que Abraham estaba ejerciendo su fe. La noticia estaba dada, la razón estaba concedida, pero ahora estaba confiando plenamente en Dios y se entregó por completo, entendiendo que la promesa de Dios es sí y amén, que no podía cambiar, que no podía ser modificada. Y aún si sacrificara a Isaac, él sabía que incluso muerto Isaac no podía volver a vivir, porque la promesa no se podía dejar de cumplir. No podía dejarse de cumplir. Él pensaba, Abraham, aún y cuando yo lleve el sacrificio, aún y cuando atente contra la vida de mi hijo y se le entregue a Dios como sacrificio, como Dios me lo prometió, seguro lo va a volver a vivir. No había algo que estorbara la fe de Abraham. ¿Cómo es que Abraham dio a Jesús? ¿Sabe cómo lo vio? Lo vio en su hijo Isaac. Porque si Isaac hubiera muerto, no hubiera habido Cristo. ¿Cómo
vio Abraham a Jesús? Porque la promesa de que de su simiente vendría el que liberaría al pueblo, porque su simiente era Isaac. Y cuando vio a Isaac y vio la promesa y sufrió esta necesidad, ahí vio a Jesús. No significa que Abraham lo conoció físicamente, significa que vio el cumplimiento de la promesa, lo vio a la distancia, se asomó y lo saludó a la distancia. Este mismo capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 13, dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo. ¿Sabe qué hizo Abraham? Lo vio de lejos, creyó y saludó. Es como si Abraham hubiera dicho: Jesús, hola, ¿no? Muchos años más tarde no lo vio, pero Isaac vio a Jesús. ¿Sabe qué? Todos los que creyeron en Dios y en sus promesas vieron a Jesús. Hay que leer un poco el capítulo 11, ¿no? Pero Ruth y vos vieron a Jesús. ¿Cómo? En su hijo Obed. Porque de Obed viene Isaí, y de Isaí David, y de David Jesús. Rahab vio a Jesús. Isaías vio a Jesús. Malaquías, todos los profetas vieron a Jesús. ¿Pero es que lo conocieron personalmente? No, porque vieron la prefiguración del que había de venir y lo saludaron de lejos, le creyeron a Dios. ¿Y sabe qué dice el libro de Hebreos? Y les fue contado por justicia. Y entonces el Señor, ante estos hombres, les está diciendo: vuestro padre Abraham se gozó, dice el texto, de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Estas dos palabras, repeticiones de gozó y gozó. La última palabra, la última expresión, desde el punto de vista hebraico, dice se rió. No debemos de tomar esto como una blasfemia de parte de Jesús, sino que está hablando de Isaac. Porque ¿saben cómo significa el nombre de Isaac? Risa. Cuando le dijeron a Sara: ¿vas a tener un bebé? Así se rió, ¿no? Y así le puso a su hijo. Se gozó y se rió, porque previó en Isaac el cumplimiento, y lo saludó, como dice el capítulo 11, verso 13 de Hebreos, de Dios. Esto solamente lo puede entender una mente regenerada. Dice la palabra del Señor a los Corintios que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos hablado con alguien al respecto de los pasajes de la Biblia y dicen: eso no tiene sentido, eso es ilógico, esto no es cierto? Incluso nos han acusado, nos han dicho que la Biblia es mitología hebrea, cosa más aberrante. No hay mito en esto, hay realidad, completa realidad. Pero la mente carnal, la mente cuyo padre es el demonio, no lo entiende, no lo va a entender. No hay palabras, no hay razonamientos, no lo va a entender, porque está en un estado de muerte espiritual eterna y no lo va a entender. Le dicen los judíos a Jesús: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Cómo? No es entendible. Y para rematar, el Señor termina con esta expresión maravillosa, que habla justamente de lo que dijimos, de su eternidad, de su esencia, de su atemporalidad y de su ser absoluto. Dice el Señor: de cierto os digo. Lo que les voy a decir es muy importante, dice Jesús. De cierto os digo. Antes que Abraham fuese, yo soy. No dice soy yo.
Esta es la manera correcta gramaticalmente en nuestro idioma. Nosotros en nuestro idioma tendemos pues no a tener cuidado con la gramática, bueno, la mayoría de nosotros. Nosotros hubiéramos dicho, antes de que Abraham fuese, soy yo. Pero él dice, yo soy. ¿Es que el Señor tiene un problema gramatical? No, porque está haciendo una referencia directa a su divinidad. Porque él dijo, yo soy. Antes que Abraham fuese, les está diciendo, yo soy. No pueden entender que él me vio y me saludó de lejos y se gozó. Eso no lo van a entender, tampoco van a entender esto. Pero antes de que Abraham fuese, antes de que existiera todo lo que hay aquí, yo soy. Está diciendo Jesús, soy Dios. Algo muy importante, es que le está diciendo, yo soy. No está diciendo, yo fui, pero yo soy. Porque una de las cosas que algunas personas atacan a este pasaje es que dicen que entonces solamente fue. Cuando hablamos de este asunto, que dijéramos yo fui, porque además está hablando del pasado, de la época de Abraham, antes de que Abraham fuese, pues es el pasado, ¿no? Y el pasado del verbo ser no es soy, sino fui. Si dijera voy a ser en el futuro, será seré. Pero el pasado del verbo ser es fui. Es irregular, pero es fui. No soy es presente. Soy es ahora. Pero no fui, porque si la implicación fuera esta, si el Señor hubiera dicho yo fui, entonces estuve antes, pero ya no. Eso implica, si Él hubiera dicho yo fui, entonces estuviste, pero ya no. Ya no, porque fuiste. Se acabó, ya no. ¿No? Está diciendo yo soy. Estaba antes, he estado durante todo el proceso de la humanidad y sigo aquí. Y seguiré por siempre, porque además es un presente continuo, es algo que permanece para siempre, es algo que va a durar hasta que Cristo venga por segunda vez. Este yo soy habla no solamente de la persistencia, sino de la eternidad y la durabilidad de Jesucristo hasta el final de los tiempos y más allá. Y más allá. Está diciendo entonces el Señor Jesús no solamente yo soy, sino permanezco, estuve ahí, continué ahí, le seguí ahí, ahora sigo aquí. Es la permanente presencia del Señor durante la historia de la humanidad, porque la historia de la humanidad no tendría sentido sin Cristo. Él es. Es el que era, el que es y el que ha de venir. El permanente, el eterno, el absoluto. Yo soy, dice el Señor. Antes que Abraham. Pero aquí encaja cualquiera, ¿no? Antes que Moisés, antes que David, antes que Isaías, antes que Matusalén, antes que Adán, antes de que cualquier cosa sucediese, yo soy. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Él es. Qué importante. El Señor Jesús te está diciendo a aquellos, ustedes sí son hijos del diablo. Pero yo no soy hijo de Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y este yo soy es importante, porque nos habla de esa preexistencia y nos habla de su permanencia. Y quiero decirle, este mismo texto de Abraham lo voy a predicar en la tarde, hermanos, vengan, porque voy a hablar justo de la doctrina de la providencia de Dios. Y voy a hablar de cómo el Señor es providente y voy a tomar ese texto. Venga, por favor, porque es un Dios permanente, providente, eterno, atemporal e infinito. Cuando los fariseos se enteraron de esto, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue, porque no había llegado su hora. Él sabía cuándo iba a morir, él sabía cómo iba a morir, él sabía qué iba a pasar cuando muriera, pero no era su hora. Hasta ahora el Señor ha asegurado, ha afirmado que Él ha sido, que es y que será por siempre. Hasta hoy. Está con nosotros.
Oramos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra dirige nuestra atención. No solamente, Señor, a hechos históricos, sino a la interpretación de los hechos históricos. ¡Qué riqueza! ¿Cómo podemos ver, Señor Abraham, con ojos diferentes, cuando él se subordinó a quien habría de nacer muchos años después? Él contempló a la distancia el nacimiento de Cristo y de lejos lo saludó, lo vio y se gozó. Señor, nosotros tenemos la promesa de que Jesucristo, el gran yo soy, vendrá por segunda vez. No le conocimos, no le hemos visto, pero tenemos una fe, porque hemos recibido la noticia de que viene. Le hemos dado la razón a esta noticia y tenemos plena certidumbre de que no hay absolutamente nada que estorbe la segunda venida de Cristo. Y desde lejos le saludamos y le hemos visto porque te hemos creído. Gracias, Padre, porque el sustentador, el providente, el eterno, el preexistente, sigue con nosotros. A Él la gloria, la honra, el poder y la alabanza. En su nombre oramos. Amén.